Voy a desarrollar uno de los ejercicios del trabajo práctico de la Cátedra de Análisis Matemático 1, que corresponde a una desigualdad con valor absoluto, 2 más x menor que 1. Esta desigualdad es menor que 1 y está asociado a un valor absoluto con una desigualdad. Voy a aplicar una de las propiedades del valor absoluto menor que a para un número real positivo, si solo si menos a es menor que x menor que a. Esto se cumple también para los menores iguales, así que lo podemos generalizar allí, o menor igual o menor. Entonces justamente vamos a aplicar esto acá. Llevándolo a términos matemáticos, observo de que toda esta expresión va a estar comprendida entre 1 y menos 1 sin las barras del valor absoluto. Es decir, de esta manera, menos 1 x sobre 2 más x menor que 1. Es justamente por esta propiedad. ¿Estamos ahí? Bueno, y ahora acá lo vamos a separar en partes. Vamos a hacer dos partes. Una primera parte, que voy a tomar una desigualdad de esta expresión menor que menos 1, y una segunda parte mayor que 1. Es decir, lo voy a copiar de esta manera, menos 1 menor que x sobre 2 más x, al cual le voy a llamar 1. Y lo voy a copiar por acá, una segunda parte, que va a ser toda esta expresión menor que 1. X sobre 2 más x menor que 1. Bueno, lo separo justamente de esa manera porque tengo que tener en claro que cuando se trabaja con desigualdades, cada vez que desglosamos o analizamos una desigualdad, trabajo también con conectores lógicos. Un conector lógico que le llamamos I y que se simboliza de esta manera, que está asociado dentro de la teoría de conjuntos con la intersección de conjuntos. De la misma manera tenemos un conector lógico O, que lo señalizamos de esta manera, y que está asociado dentro de la teoría de conjuntos con la unión de conjuntos. Esto lo tenemos que tener bien en claro para que después, cuando hagamos los conjuntos solución, sepamos si hablamos de intersección o de unión. En este caso tengo una desigualdad. Esta desigualdad la hemos desglosado en dos partes. Esta desigualdad completa va a ser válida cuando toda esta expresión sea mayor que menos 1 y acá entra justamente lo que le estábamos diciendo hace rato, toda esa expresión sea menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto solución, que le puedo llamar conjunto solución 2, y el conjunto solución 1 están asociados a través de la teoría de conjuntos, gracias a ese conector lógico, con la intersección de conjuntos. Es una intersección de conjuntos, los conjuntos soluciones de 1 y 2. Ya de antemano, teniendo bien en claro esto, sé que al final esos conjuntos soluciones deben estar intersectados. Bueno, vamos acá. Voy a llevar al primer miembro, es decir que me va a quedar 0 menor que x sobre 2 más x más 1. A partir de acá podemos sacar un común denominador. Sacamos el común denominador, trabajando algebraicamente. Como sabemos trabajar normalmente con las ecuaciones, las desigualdades también funcionan muy parecido, nada más que hay que analizar porque esto no es una igualdad. 2 más x dividido en 2 más x, eso es de 1, multiplicado por x sigue siendo x, más 2 más x dividido en ¿quién? En 1, porque acá hay un denominador 1, sigue siendo esta misma expresión, multiplicado por 1, esto me queda 2 más x. Y ahora sí podemos operar con los términos semejantes. 0 menor que x más x, 2x más 2 sobre 2 más x. Perfecto. Ya me queda la desigualdad. Y fíjense que en el primer miembro me aparece 0. En realidad, cada vez que tengo una desigualdad, la cual aparece una fracción en donde la indeterminada x está en el numerador y denominador, lo ideal es justamente llevarlo a que sea menor que 0 o mayor que 0, para que luego pueda hacer el análisis de la positividad del numerador y el denominador. ¿Qué es eso del análisis de la positividad y de la negatividad del numerador y denominador? Primero que nada, puede surgir el siguiente interrogante. ¿Cuándo esta fracción va a ser positiva? Y va a ser positiva cuando el numerador sea positivo y cuando el denominador sea positivo. Fíjense lo que dije.
cuando el numerador sea positivo y cuando el denominador sea positivo. Vuelvo a remarcar el y, que quiere decir que hablamos de una intersección de conjuntos. O bien cuando el numerador sea negativo y cuando el denominador sea negativo. Recuerden esa famosa regla de los signos. Esto es lo que explica medianamente cuando una fracción es positiva o cuando es negativa. Estos son los dos casos. Entonces voy a llamarle, la primera parte voy a tomar que 2x más 2 es positivo. En términos matemáticos, 2x más 2 debe ser mayor que 6. Y lo coloco al conector lógico cuando el denominador sea mayor que 0. Entonces me queda 2 más x mayor que 0. Bien, hasta acá resolvemos como sabemos resolver. Despejamos x. Entonces 2x mayor que menos 2. X es mayor que menos 2 sobre 2. Y x es mayor que menos 1. Ya tengo x mayor que menos 1. De acá también despejamos x. X es mayor que menos 2. Ahora bien, lo que hago es representar gráficamente. Lo marcamos a menos 2 hacia la izquierda. Menos 1 también. Observo que menos 2 son los valores mayores que menos 2. Quiere decir que vamos hacia la derecha. Y los valores mayores que menos 1. Marco menos 1, abierto también, hacia la derecha. Con el cual observo una intersección. Considero la intersección porque estamos hablando de una conjunción. Una conjunción. Por lo tanto, le voy a llamar conjunto solución 1, que va a ir desde menos 2 abierto, perdón, desde menos 1, porque desde menos 1 comienza la intersección, desde menos 1 hacia infinito. Listo, ya tengo el conjunto solución 1. Ahora desarrollo el conjunto solución 2. Voy a dejarlo esto en un cuadrado, de manera que funcione como un machete, y lo usamos a cada lado. Ya acá hemos analizado la primera parte, cuando ambos son positivos. Ahora voy a analizar cuando ambos sean negativos. Quiere decir que cuando esta fracción va a ser negativa. En términos matemáticos decimos que 2x más 2 va a ser menor que 0. Y que el denominador también tiene que ser menor que 0. Es decir, 2 más x menor que 0. Bueno, despejamos x de la misma manera con la que hemos trabajado acá. 2x menor que menos 2, x es menor que menos 1. Acá pasa exactamente lo mismo, x menor que menos 2. Representamos gráficamente, marco al menos 2, hacia la izquierda el menos 1 también. Por ahí si lo quiero marcar al 0 como referencia, lo podemos hacer. Recuerden que la manera de marcarlo es totalmente arbitraria. Los valores que son menores que menos 1, quiere decir que de menos 1 hacia la izquierda, marco abierto, recuerden que lo marcamos abierto, puesto que no lo toma, y que x menor que menos 2 también desde menos 2 hacia la izquierda. Perfecto. Hasta acá observamos una intersección. ¿Por qué marco la intersección? Sería la pregunta de algún alumno. Marco la intersección justamente porque estamos hablando de una conjunción. Esta fracción va a ser mayor que 0 cuando el numerador sea menor que 0 y cuando el denominador sea menor que 0. Perfecto. Marco el conjunto solución 2. Y observamos que la intersección viene desde menos infinito hasta menos 2 abierto. Listo, ya tenemos un conjunto solución 1 y un conjunto solución 2. ¿Qué voy a hacer con el conjunto solución 1 y el conjunto solución 2? Si volvemos acá al interrogante, cuando decíamos que esta fracción debía ser mayor que 0, dijimos, ¿cuándo va a ser esta fracción mayor que 0? Cuando el numerador y el denominador sean mayor que 0 o fíjense que acá está el numerador menor que 0 y el denominador menor que 0. Cuando he sacado el conjunto de solución, tomando que ambos numerador y denominador eran mayor que 0, hemos sacado un conjunto de solución 1. Y cuando hemos analizado de que ambos numerador y denominador eran menores que 0, hemos sacado un conjunto de solución 2. Quiere decir que el conjunto de solución de esta parte de la desigualdad, que le puedo llamar 1, sería unión o intersección. Es unión. Es unión puesto de que hablamos o ambas son positivas o ambas son negativas. Entonces voy a copiar el conjunto solución
2 primero, porque lo copiamos primero. Recuerden que en matemáticas siempre hablamos de izquierda a derecha, desde los menor hacia lo mayor. Acá lo menor sería de menos infinito a menos 2 y después desde menos 1 hacia infinito. Unido, desde menos 1 a infinito. Si el ejercicio propuesto hubiera sido solamente esta desigualdad, ya tendríamos nuestro conjunto de solución total. Lamentablemente no fue así. El ejercicio propuesto era un valor absoluto. Y ese valor absoluto nos llevó justamente a utilizar esta propiedad de valor absoluto que la desglosamos representando a este ejercicio de esta manera. Lo desglosamos en 2 partes, resolvimos la primera parte y ahora sí me acuerdo de la segunda parte. Dejo de lado todo aquello y me enfoco justamente en esta desigualdad. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Algo muy parecido a lo que veníamos trabajando en esta. Tenemos variable en el numerador, variable en el denominador, un 1 en el segundo, una constante cualquiera. La voy a llevar al primer miembro para sacar como un denominador y colocar de alguna manera o llevar a que a este miembro sea justamente 0. Bueno, entonces me queda x sobre 2 más x menos 1 menor que 0. Resolvemos algebraicamente, saco un común denominador que sería 2 más x. 2 más x dividido en 2 más x, eso es de 1, multiplicado por x, eso es x. 2 más x dividido en ¿quién? En 1 es 2 más x. ¿Qué signo le continúa? Menos. Entonces le voy a colocar 2 más x entre paréntesis porque ese signo menos está afectando toda esa expresión. Podemos cambiar el signo. X menos 2x menos x sobre 2 más x y recuerden que esto era menos que 0. Podemos cancelar las x que tienen diferentes signos y esto me queda de esta manera. Menos 2 sobre 2 más x menor que 0. Y acá podemos analizar nuevamente esta fracción. Pero fíjense, observen bien. Numerador y denominador. ¿Cuándo esa fracción va a ser negativa? Cuando el numerador sea negativo y el denominador positivo. O el numerador positivo y el denominador negativo. Pero si observamos en el numerador hay un número constante, que es menos 2. Y ese número, al ser constante, ese va a ser siempre negativo. Quiere decir que de las dos opciones me queda solamente una. Cuando el denominador sea ¿quién? Positivo. Por lo tanto, lo voy a desglosar por acá. Es 2 más x. 2 más x debe ser ¿quién? Mayor que 0. Resuelvo esto. X mayor que menos 2, grafico, marcamos menos 2 y ya acá estamos diciendo matemáticamente que son los valores mayores que menos 2. Por lo tanto, voy hacia allá y le puedo llamar un conjunto solución. No voy a seguir analizando más porque esto me facilita las cosas. Al decir de que menos 2 es menor que 0, va a ser siempre 0 por ser una constante y solamente tengo que analizar el denominador. Esto es negativo y esto es positivo para que la fracción en sí sea positiva. Y entonces nuestro conjunto solución 2, porque es de toda esta desigualdad, es mucho más sencilla resolver esta desigualdad que la primera parte, va entonces desde menos 2 abierto hacia infinito. No hay intersección porque lo demás ya estaba colocado. Bueno, ya tengo mi conjunto solución 2 y mi conjunto solución 1. ¿Qué debo hacer? En términos de la disyunción, porque dijimos que esta desigualdad se va a cumplir siempre y cuando menos 1 sea menor que esta expresión y además sea menor que 1. Por lo tanto, estamos hablando de un conector lógico no de disyunción, sino de conjunción. Quiere decir, como habíamos dicho al principio, de que era la intersección de ambos conjuntos. Por lo tanto, el conjunto solución total va a ser igual al conjunto solución 1 intersectado con el conjunto solución 2. Cuando hacemos el conjunto solución total, el conjunto solución 1 estaba dado por menos infinito a menos 2. Bueno, no hace falta que hagamos esto, solamente vamos a graficarlo. Voy a graficarlo desde menos infinito a menos 2 y así obtenemos desde menos infinito a menos 2 y menos 1. Tenemos hasta acá.
la primera parte, y de menos 1 a infinito. Esto sería el conjunto solución 1. Y el conjunto solución 2 es de menos 2 a infinito. Es decir, desde menos 2 hacia infinito. Con el cual observo una intersección. Marco, nuevamente, era una intersección. Quiere decir que mi conjunto solución total va a ser desde quién? De menos 1 hacia infinito. Entonces el conjunto solución total va a estar dado desde menos 1 abierto hacia infinito. Y con esto ya encontramos todos los valores que satisfacen a esta desigualdad en términos del valor absoluto.